pues ya inauguradas las jornadas, vamos a seguir con la siguiente mesa. Yo no me siento porque sigo por aquí. La mesa siguiente es la mesa de información biomédica. Quería agradecer a MSD la colaboración porque el compañero Jesús y yo vamos a ilustraros de varios aspectos de la formación online, formal e informal, cuál es su situación actual y esbozar qué cosas podemos hacer para mejorar el panorama actual. Entonces voy a comenzar yo con mi presentación. Yo aquí me siento cómodo contando mi película, más que en el acto institucional. Y bueno, pues voy a contaros. Esto que os cuento no os va a dar créditos de ningún tipo, ni os va a dar ningún diploma. No vais a poder presentar, ni yo estoy acreditado con este conocimiento. Con esto que os enseño no vais a conseguir eso, pero sí vais a conseguir estar al día y estar bien informados de las novedades de la ciencia en general y de la medicina en particular. Son cosas que yo hago a diario y que son dos formas de informarme que han cambiado mi forma de hacerlo, porque ocupo menos tiempo, es mucho más práctico y además pierdo muchas menos novedades que antes. Pero yo os cuento lo que yo hago, luego ya vosotros hacéis lo que queráis. Bien, esos dos monigotes que hay ahí son los iconos de Feedly y el icono más internacional de los podcasts. Entonces, yo quería contaros las dos cosas porque como yo los uso a diario y realmente me sirven y funcionan, pienso que a vosotros os puede pasar igual. Entonces, el panorama actual de la formación online más formal es un montón de input, entradas de cursos, conferencias, webinars, montones de entradas que ocupan la bandeja de tu correo electrónico y que está el número de cosas que habría que hacer para estar documentado e informado, que habitualmente eso acaba aquí, acaba en la papelera, porque yo prefiero que esté en la papelera que me agobie. Y luego veremos si podemos hacer algo porque eso, que la formación online nos guíe en nuestra propia formación de forma eficaz. Lo que yo os quiero contar ahora es, este señor llevaba 3 o 4 horas mirando en Internet y se quedó durmiendo. No había sacado nada en claro, había perdido mucho tiempo y a mí me ha pasado, pero ya no me pasa. Y no me pasa por los creadores de esto. Antes se llamaba, bueno, lo hacía Google, era Google Reader, pero decidieron cerrar el servicio y, pues bueno, esta empresa cogió el testigo y convirtió y amplió el concepto original de Google Reader que cerró pues como en el 2002 o 2003. Pues Feedly es un lector y agregador de RSS. RSS es un protocolo de Internet que permite que de forma automática se ordenen las novedades publicadas en los sitios web que tú quieres visitar. Pero normalmente no queremos visitar 1 o 2, queremos visitar 100. Y no podemos visitar los 100 porque nos pasa lo del hombre de antes, nos quedamos dormidos y después de estar montones de horas en el ordenador. Y Feedly arregla eso. Tú te sindicas, o sea, te afilias a una lista en la que tú dices qué blogs, qué web quieres que te manden las novedades y de forma completamente transparente, sin tú hacer nada, en tu teléfono, en tu navegador, en tu tableta, te llegan las novedades ordenadas. Os lo voy a enseñar con mi Feedly de ayer, que hice una grabación de pantalla para que vierais cómo se ordena y cómo se puede usar. Además, tiene otra gran ventaja y es que es gratis. Para gente que maneja una barbaridad de fuentes, tienen que hacerse la cuenta Pro, pero creo que eran como 100 fuentes y, bueno, 100 es un número apreciable, no hay ningún coste.
Esta es la captura de pantalla de mi iPad y os voy a poner el vídeo de cómo se usa. Está abriendo la aplicación, tiene un directorio que tú puedes ordenar, nombrar, meter los blogs que tú quieras en cada sitio y, como veis, pues yo abrí el que he puesto Blogosfera Sanitaria, donde están los blogs que yo sigo, y ahí tienes todas las noticias ordenadas. Son novedades de esas web, que hay como 15 o 20 webs, ordenadas, y tú en un vistazo, por ejemplo, miras y te dan un resumen, amplías, primero es un titular, del titular va a un resumen, y si te interesa, puedes acceder a la página web de la fuente original, dentro de la misma aplicación, sin ningún esfuerzo. Aquí estamos accediendo a la página donde se publicó esta entrada y tú has revisado a lo mejor 15 webs y has leído únicamente aquella novedad que tú querías leer. Y luego el resto, si no te gustan, vas arriba, le das a marcar como leído a todo y te lo borra y te queda muy tranquilo porque no hay nada más que leer. Agobios cero. Os voy a enseñar otra carpeta. Tú vas pasando, puedes marcar como leído todos. Es una forma estupenda, gratuita y muy accesible, porque el único trabajo que tiene es cuando tú ordenas los blogs y dices quiero leer esto y quiero ponerlo en esta carpeta, pero después de eso es transparente, tú no tienes que hacer nada, simplemente recibes y luego pues muchos días pues no lo lees, ves 400 entradas, marcar como leído todo, fuera. No me voy a poner a leer 400. Tienes la opción también de leer lo publicado en el último día, que es una opción muy interesante. Bueno, es una forma de evitar la navegación inconsciente, que es un devorador de tiempo monstruoso. Tú tienes que ordenar tus fuentes y con eso ya tienes el esquema de lo que vas a leer y a borrar lo que no vayas a leer, porque no sé a vosotros, pero a mí las bandejas de entrada con 60 mensajes, 100 mensajes o los grupos de WhatsApp con 200 mensajes, a mí me agobian. Y yo pues prefiero no agobiarme. Y ese es Feedly. Yo ya me voy a la cama a una hora decente, ya no me voy a las 3 de la mañana después de mirar Internet, gracias a los desarrolladores de esta aplicación. Y quería contarlo porque, a ver, lo cuento muchas veces porque me resulta muy útil y quiero que lo probéis. Y si no os gusta, pues lo tiráis y no pasa nada. Pero a mí me ha servido y por eso quería contaros la experiencia y ver si a vosotros os podría servir. Y pues eso, que evita la navegación inconsciente, que te ahorra muchísimo tiempo. Yo estoy muchas horas menos delante del ordenador y que muchas veces te perdías novedades porque dejabas de leer un blog y no entraba, pero así es muy difícil perderse las novedades. Y encima, si tú borras una entrada o la lees, la marcas como leída o la lees en un dispositivo, si usas otro dispositivo, inmediatamente está sincronizado y borrado en el otro. No hay duplicidad de información y funciona muy bien eso. Y la segunda cosa de estar informado informalmente es otra cosa que yo hago todos los días, porque yo voy al trabajo usando esto y vuelvo del trabajo usando esto, que son los podcasts. Yo los descubrí por casualidad. Yo me quería cambiar de ordenador y, bueno, me gustaba probar un ordenador Apple y yo no tenía ni idea de cómo funcionaban. Entonces yo pues busqué y vi que había dos argentinos que vivían en Nueva York que hacían una cosa que se llama Puro Mac. Y empecé a oírlos, me enteré de cómo funcionaba todo, encima ya son como de la familia porque les oigo todas las semanas, oigo más casi más que a mis padres, a Fede y a Flavio, y luego pensé, ¿y en medicina? ¿Y no habrá cosas de ciencia que me puedan informar? Y entonces descubrí a una persona que jubilaron de Radio Nacional que se dedicó a hacer un programa de radio por Internet, que es una web que os recomiendo, por favor, visitarla porque es maravillosa, cienciaes.com, y hacen podcast de ciencia, contactan con científicos y con la periodicidad que acuerdan entre ellos,
porque claro, tenemos muchas cosas que hacer todos, hacen podcast de todo tipo de cosas científicas. Y como a mí me gusta la ciencia en general, no solamente la medicina, pues yo voy al trabajo aprendiendo astrofísica, aprendiendo biología molecular, aprendiendo, bueno, Laura se ríe, pero porque a veces hemos comentado noticias que eran realmente alucinantes, pero son cosas tan bonitas y descubrimientos que hablan directamente con el científico que lo ha desarrollado. O sea, por ejemplo, llevaron a Mujica, el que descubrió la base molecular de la tecnología CRISPR, le llevó un programa y la contó y te enteras de qué es CRISPR y la edición genética dirigida. Y bueno, pues no la podré hacer yo en la consulta, pero me gusta saber que existe y cómo se hace. Y se puede entender, porque además usan un lenguaje que es accesible para casi todo el mundo y nosotros que trabajamos un poquito en ciencia pues lo entendemos bien. Ciencias.com. Tienen como 11 podcasts, pero yo a veces he ido en el coche al trabajo aprendiendo cosas de cerambífidos, que es un grupo de insectos. Pero como me gusta todo, pues... Este es el batiburrillo que hay en iTunes de podcast de ciencia. Hay de todo tipo. Hablando con científicos es uno de mis favoritos, pero mi favorito, por favor, es Ciencia Fresca. Es alucinante. Cada semana 4 noticias comentadas por un astrofísico y un biólogo molecular, publicadas en las mejores revistas científicas internacionales, comentadas para que se entienda, y en la web tienes acceso a la fuente original, por si quieres ampliar conocimientos. Es maravilloso. Si no voy con puro Mac, voy con Ciencia Fresca al trabajo. Y todo esto es gratis, o sea que podéis usar algo que nos enseñaron hace 30 años, que era busca, compara y si no te gusta, pues lo tiras a la basura y coges otro. Pero no tienes que comprar porque es gratis. Así que probarlo. Es tan fácil como un MP3 en vuestro teléfono. Aplicaciones hay en Android, hay en iOS. Bueno, no sé, probarlo. Yo lo uso y no es que bueno, soy un poco más raro que antes, pero me siento bien. Os he puesto un audio de Ciencia Fresca. Tenemos que ir pensándolo. Sí. Bueno, tenemos como siempre 4 noticias pues recién salida del horno de la ciencia. Y creo que empiezo yo esta vez contando las 2 noticias que traigo. Una que la podemos titular es que ¿qué sucede cuando te da la pájara? Que ya sabemos que esto de la pájara es en lenguaje popular, pues ese mareo, fatiga que uno tiene cuando está haciendo ejercicio y de repente parece como que el cuerpo no le responde más. Exacto. No puede seguir corriendo, no puede seguir haciendo el ejercicio que sea. Muy famosa entre los ciclistas. Muy famosa entre los ciclistas, efectivamente. También quizás entre los maratonianos. En fin, gente que hace deportes de resistencia. De fondo, sí. De fondo, exacto. Bueno, el entrenamiento claramente disminuye la probabilidad de que te dé esta pájara, pero lo que no se sabía era cuál era la razón. Vamos a explicar por qué dan las pájaras. Cuentan el mecanismo molecular por el que el entrenamiento disminuye la probabilidad de que un deportista tenga una pájara. Biológicos descubre cuál es el gen. Será una chorrada. Vale, no es una chorrada, pero a lo mejor no lo puedo utilizar, pero a mí me gusta saberlo. Y la otra noticia también tiene que ver con el músculo, aunque de manera un poco lateral, ¿no? Realmente tiene más que ver con el envejecimiento. Y la pregunta ¿es el envejecimiento solo desgaste molecular y celular o hay alguna otra cosa que no es solamente desgaste, sino mecanismos activos, mecanismos que realmente participan? Han descubierto mecanismos activos que hacen que cuando hay menos energía en las células, esa célula envejezca. Tampoco lo podré aplicar en la consulta, pero quiero saberlo y me gusta saberlo. Entonces, nadie os dará un título de esto, pero bueno, podéis probar porque es consecuencia de mecanismos moleculares que suceden igual es que soy raro, en respuesta al daño al ADN que se genera con pero me gusta saber cosas y saber como de todo. Y os digo que en alguna consulta médica con algún paciente concreto he aplicado algún conocimiento que he aprendido en el coche yendo al trabajo no sé si son problemas, digamos, como volviendo no a casa del por trabajo. La evolución o al contrario, Bueno, entonces
La ventaja es que los podcasts no están solo en manos de medios de comunicación tradicionales. Cualquier persona que tenga un micrófono y un ordenador puede hacer un podcast. Entonces, te independiza de los medios y luego, pues, tú puedes crear el tuyo propio. Y, bueno, veo a mis residentes, pues igual nos metemos en este lío y hacemos el primer podcast de residente en Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ya tienes tarea, Ana? Espero que no se asuste porque es mi R1 que acaba de elegirme, no sabe dónde se ha metido. Y eso es todo. Bueno, la verdad es que me lo ha dejado muy difícil el doctor Raúl. Y yo creo que ha abordado, digamos, la parte, digamos, personal de cómo hacer un uso correcto, digamos, de la información, sobre todo dentro de, bueno, desde la democratización que ha sido Internet, dentro del contexto, digamos, informativo y formativo, pues esa avalancha de información es algo, digamos, difícil de gestionar y yo creo que es un ejemplo, digamos, de cómo optimizar tu tiempo y buscar soluciones que te permitan, digamos, dinamizar y ser más flexible a la hora de hacer ese consumo de información. Lo que vamos a contar nosotros es justamente pues, de la perspectiva, digamos, de un tercero que intenta trabajar con vosotros, colaborar con vosotros y facilitaros también de alguna forma pues, el acceso a esa información y formación. Y antes de empezar, me gustaría agradecer a Semergen, al grupo de trabajo de nuevas tecnologías, al doctor Raúl por hacernos partícipe de esta sesión y doblemente ilusionado porque bueno, es un área digamos, en la cual me desarrollo y afortunadamente puedo trabajar en MSD dentro de este contexto y bueno, pues es un placer estar con vosotros en el día de hoy. Dentro del contexto de la sesión de hoy, básicamente, trasladaros un poco la filosofía, digamos, que está dentro de la forma en la cual entendemos, digamos, esta aproximación. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis, pero dejarme que de alguna forma, bueno, pues os ponga un poco en contexto y a partir de ahí, bueno, pues ir a un punto un poco más práctico y abordar un poco, pues, los servicios y los contenidos, digamos, de valor que os van dirigidos a vosotros y que incluso muchos de ellos, gran parte de ellos, son gracias a vosotros porque los trabajamos co-creando, colaborando con vosotros. Dentro de nuestra filosofía y como laboratorio, uno de nuestros principales objetivos, evidentemente, pues está enfocado, digamos, a mejorar y salvar vidas. Y dentro de este contexto, digamos, ofrecemos soluciones innovadoras que van dentro de lo que es el tratamiento de enfermedades. Y, por otro lado, que yo creo que es un poco el matiz y donde está concentrado, digamos, el interés de la sesión de hoy, en soluciones y recursos que van dirigidos a vosotros, a los pacientes y al entorno en particular. Hay una obra de referencia que de alguna forma ratifica, digamos, este compromiso y que os va a sonar completamente, que es el Manual Merck, que es una de las primeras obras que lanzamos hace 100 años aproximadamente y nació con esa vocación, con la vocación, digamos, de ofreceros apoyo, digamos, en este caso, en las decisiones a nivel terapéutico y que luego, a nivel anecdótico, pues en los años 80, debido, digamos, al interés que también la población general pues mostraba en ese tipo de información fiable, referenciada, etcétera, se decidió lanzar la versión, digamos, que nosotros denominamos para el hogar. Este recorrido pues, ha tenido un sinfín de evoluciones y donde se han ido integrando pues, capacidades digitales, justamente pues, acercar pues, aún más este tipo de servicios pues, a todos vosotros y sobre todo rompiendo digamos, las barreras geográficas y temporales para poder acceder a este tipo de información. No sé si recordáis, estoy hablando 12 años aproximadamente, de mi Yahoo para médicos, que fue un poco la primera apuesta que lanzamos dentro del territorio nacional. La segunda fue Univadis, que no sé si os sonará también. Y bueno, pues un poco de esa evolución pues nace un poco lo que os vamos a contar ahora dentro de lo que es msd.es y otro tipo de soluciones que están asociadas, digamos, a este contexto. Hay como 4 pilares, digamos, que responden un poco a nuestra filosofía. La primera es dónde coexisten, digamos, todas estas soluciones y servicios, que son nuestro portal msd.es para profesionales sanitarios y el mismo concepto trabajado también de la perspectiva de la población general, MSD Salud.
La vocación y la apuesta, digamos, por la formación médica continuada, tanto a nivel de patologías como competencias transversales. Los contenidos relevantes enfocados pues, a apoyaros de alguna forma en la difícil tarea de la toma de decisiones con vuestros pacientes, etcétera, desde la humildad, digamos, de nuestro lado. Y, por último, servicios exclusivos que van dirigidos a mejorar la relación médico-paciente o la relación entre la comunidad propia médica. Todo ello soportado con un equipo que está directamente focalizado, digamos, a apostar por este tipo de servicios con conocimiento y experiencia a nivel multidisciplinar. Esto nos ha permitido trabajar con instituciones como Semergen, nos ha permitido, digamos, llegar a acuerdos de colaboración y co-creación de proyectos, digamos, encaminados, digamos, a reforzar el conocimiento, a extender, digamos, las últimas novedades terapéuticas, se centra dentro de vuestro contexto. Y dos de estas herramientas, como comentábamos al principio, en las cuales vamos a enfocar, por un lado es msd.es, como os comentaba, va orientado, digamos, a vosotros, a los profesionales sanitarios, y MSD Salud a la parte de población general. MSD.es, si lo tuviéramos que definir, pues sería una solución web que te permite, digamos, acceder a recursos y servicios de valor añadido dirigidos exclusivamente para vosotros dentro del campo de la medicina y de la formación, y que donde actualmente pues, tenemos más de 1.500 recursos disponibles, donde ya más de 135.000 profesionales sanitarios pues, confían en estos servicios. Y si todavía no estáis suscritos y estimáis que es interés por vosotros, pues os animo a que lo conozcáis, porque realmente es una fuente, hay mucho cariño detrás de este tipo de servicios. Y también ratifico lo que comentaba anteriormente, ha sido gracias, digamos, a esos modelos de colaboración constante con vosotros, con grupos de trabajo como puede ser el que está hoy presente en esta sesión. Lo trabajamos desde 5 ópticas, desde la formación, vital para la aproximación que construimos con vosotros, a nivel de información, a nivel de colaboración, interacción e innovación. Y ahora vamos a ir abordando cada uno de ellos con los matices que tienen para que conozcáis un poquito más en profundidad de qué estamos hablando. Básicamente a nivel de formación, como comentábamos al principio, hablamos de formación integrada, información integrada tanto del aspecto online como del aspecto más mixto, es decir, presencial con modelos digitales para acercar, digamos, la formación de una forma mucho más estructurada y más eficiente. Trabajamos, digamos, como adelantábamos al principio, tanto la parte de patología como competencias transversales. Involucramos a referentes nacionales e internacionales dentro de estos programas y, al mismo tiempo, intentamos buscar formatos innovadores, digamos, pues, para cambiar un poquito, digamos, la aproximación que la formación tiene dentro del aspecto, digamos, de los entornos más digitales. A día de hoy tenemos 130 cursos y más de 750 videoconferencias disponibles para vosotros anualmente, y donde compartimos pues, experiencias, formaciones y puntos de vista de diferentes expertos. Otro de los temas también interesantes es la aproximación de nuestro catálogo de servicios, que va desde revistas científicas, que evidentemente son de consulta gratuita para todos vosotros, manuales y guías, y destacar bueno, pues la última edición de manual 12 de octubre, que es otro ejemplo, digamos, de co-creación y colaboración, en este caso con el Hospital 12 de octubre, y es otra obra de referencia que, bueno, que de alguna forma pues, ponemos a vuestra disposición. Las sociedades científicas, Semergen, es una pieza clave. Prácticamente todos los contenidos que tenemos están desarrollados con instituciones o con organizaciones dentro del entorno de la salud, y así garantizamos la fiabilidad del contenido, el rigor científico, etc. Una de las novedades, que no sé si habéis tenido la oportunidad de participar, y si no lo recomiendo porque es una experiencia cuanto menos interesante, son los congresos virtuales. Empezamos hace 3 años con este servicio. Y la verdad es que ya vamos por el 9º, aproximadamente están participando una media de 1.500 profesionales sanitarios en cada uno de estos eventos, y es una forma de trabajar en un contexto diferente y complementario lo que son los congresos físicos donde participáis habitualmente, pues en un contexto pues un poquito diferente por lo que es el entorno en sí, pero la filosofía básicamente es la misma. Las comunidades virtuales es otra de los servicios también que ponemos a vuestra disposición. No deja de ser un espacio
colaborativo, virtual, donde ponemos herramientas a vuestra disposición para desarrollar trabajos o iniciativas en un formato colaborativo, que además integramos, digamos, con otro de los servicios, digamos, que también de valor añadido, que es la posibilidad de ofreceros las capacidades de desarrollar una página web con cierta sencillez. Prácticamente necesitas 15 minutos para desarrollarlo, donde tienes una biblioteca documental con más de 395 contenidos, además con información que por vuestra parte podéis incluir, y no deja de ser un punto de conexión entre el paciente y la consulta, y bueno, pues de alguna forma pues puede facilitar, digamos, vuestro trabajo diario. A partir de aquí queríamos comentaros 3 áreas de innovación que estamos explorando ahora mismo. Una de ellas tiene que ver mucho con la sesión que tiene lugar hoy, bueno, hoy y mañana, que es el concepto que nosotros hemos llamado Profesionales 3.0, y es acercar un poco, bueno, pues todo este mare magnum de información que está relacionado con las nuevas tecnologías, pues qué tiene que ver un poco con vuestro día a día. Y es un filtro, digamos, otros ejercicios también importantes dentro de esa infosicación que hay dentro de las redes, pues de filtrar y hacer un ejercicio, digamos, de selección y priorización de aquellas cosas que tienen en un contexto de la salud pueden tener valor para vosotros, y lo que trabajamos justamente pues es en acercar, digamos, desde un punto de vista divulgativo, pues cuáles son las últimas tendencias, las últimas novedades con aplicación dentro de salud. Aproximadamente ahora tenemos una revisión de 90 aplicaciones y aproximadamente unos 150 artículos que están enfocados, digamos, dentro de este contexto. Otro ejercicio, por ejemplo, la aproximación de MSD crónicos, que bueno, pues no deja de ser una aproximación multidisciplinar, donde en un formato pues diferente, porque se ha trabajado en formato vídeo y en un concepto bueno, que está dentro de lo que nosotros llamamos MSD Talks, que es un poco pues los TED, o por ejemplo lo que no sé si habéis visto los anuncios estos de Sabadell, donde se ponen pues dos interlocutores a hablar sobre algún contexto en particular. Pues aquí es algo parecido, pero dentro de nuestro sector, y pues expertos hablan un poco, bueno, pues de cómo contextualizan y cuáles son las claves dentro de lo que es la cronicidad, el manejo de la cronicidad. Otro ejemplo sería la parte de vacunas a través de Back Today, que sería la sección que le da nombre, y es acercar, bueno, por el mundo informativo muy especializado, pues todo lo que es el tema de la prevención. No cabe decir que es un portal, digamos, que es de fácil acceso. Se puede trabajar en cualquier tipo de dispositivo, en cualquier momento. Y bueno, vuelvo a reiterar que si no lo conocéis, pues os animo a que le echéis un vistazo, que estoy seguro que hay algún punto donde podemos trabajar o apoyaros o abordar algún tema en cuestión que sea de vuestro interés. Hablábamos de la parte de población general, para nosotros también es muy importante. Y desde MSD Salud también trabajamos, digamos, dentro de este contexto, que también puede ser una herramienta de apoyo informativa y formativa desde vuestro punto de vista. Básicamente, dentro de MSD Salud, conceptualmente es algo muy parecido a lo que hablamos en la parte de profesionales sanitarios, pero orientado evidentemente a lo que es población general y en su contexto y su lenguaje. Y básicamente lo que abordamos son pues, en torno a unas 29 patologías desde el punto de vista informativo y formativo, donde trabajamos también aspectos relacionados con los cuidadores, que es una pieza que es muy clave, digamos, en la gestión y en el seguimiento de las patologías. Aspectos también que van orientados a consejos y bueno, por dotar de guías y diarios para hacer el seguimiento de la enfermedad correctamente, y apoyar también un poco pues, lo que es la visita del paciente cuando se sienta con vosotros. Para finalizar, me gustaría acabar como hemos empezado, y es bueno, pues con ese compromiso de MSD dentro de lo que es la salud, y agradeceros la confianza que, bueno, pues que desde siempre pues, habéis depositado en nosotros, y es un poco el leitmotiv de que este tipo de servicios y productos estén hoy aquí. Muchísimas gracias. Abrimos ahora un turno de preguntas, si queréis preguntar algo. Yo quería preguntarle a Jesús, hace años que utilizamos personalmente el portal Univadis. ¿Esto quiere decir que cambiamos el portal, cambiamos la forma de acceder, o esto sigue siendo el mismo portal que antes con diferente... Bueno, es una evolución. Diferente web. No deja de ser una evolución de la apuesta de MSD
Univadis sigue estando, es un portal también que está presente. Pero bueno, de alguna forma lo que hemos querido es personalizar y acercar en un contexto diferente, digamos, lo que es pues, los servicios y contenidos que llevamos trabajando anteriormente, pues dentro de un paraguas un poco más amplio. Yo quería preguntarte, ¿qué podemos hacer para que pasemos de la prueba de contenidos a la productividad? ¿Cómo podemos elaborar un plan formativo nosotros en nuestra casa para ser productivos aprendiendo? Porque me da la sensación de que entran tantas cosas en nuestra bandeja que como no es lo que estás buscando en ese momento, pues va a la papelera. Y a lo mejor 2 semanas después es justo lo que necesitabas. Tenéis cursos de muchos contenidos. ¿Pensáis que el tener referenciados todos en un sitio puede ayudarnos a los profesionales entramos ahí y nos formamos? ¿Podría ser una solución? Podría ser una solución, pero yo creo que, fíjate, habría 2 aspectos. Uno, lo que haces personalmente, que yo creo que lo has ejemplarizado muy bien en la presentación que hemos tenido ahora mismo, y donde esa experiencia es un poco parte de ese ejercicio que tenemos que hacer todos a la hora de aproximarnos y hacer ese consumo racional de la información, que no es fácil, como apuntabas, y donde herramientas tipo feeds, tipo RSS, son claves dentro de ese contexto. Evidentemente, hacer una buena selección de fuentes de información es crítica, y ahí es donde pues, nosotros intentamos pues, tener un rol también para ayudar a hacer ese filtrado de la información y priorizar de una forma más contextualizada pues, esa oferta de valor y que queremos acercaros a vosotros. Y no lo hacemos solo, lo trabajamos siempre con instituciones, servicios, con sociedades como Semergen, porque creemos que es la forma de hacer esa aproximación. El uso también de marcadores, que parece muy obvio, pero que al final no lo tenemos muy bien gestionado, también es una forma, digamos, de hacer un uso muy racional de los recursos que encontramos en Internet. Es decir, los marcadores o los favoritos dentro del navegador, bien contextualizado, bien jerarquizado y bien ordenado, no deja de ser una carpeta de información crítica, digamos, a la hora de justamente lo que comentabas, de cuando te acuerdas o buscas un tipo de información X fuera ya de un contexto, de cuando se supone que se ha producido, digamos, esa actividad, te permita llegar de forma correcta. Y luego hay herramientas, has comentado algunas de ellas, hay otras, por ejemplo, que son tipo revista, que no sé si conocéis el concepto de Flipboard, pero si no os animo a que le echéis un vistazo. Es un concepto en el cual es una evolución de los feeds, pero mucho más visual, porque te permite, digamos, integrar vídeos, te permite integrar imágenes, te permite integrar podcasts, te permite integrar una serie de fuentes muy ricas de información, pero te permite personalizar, digamos, pues ese concepto de revista o de carpeta, y además te permite compartirlo con tus colegas de forma activa, incluso buscar modelos colaborativos, es decir, que no sea solo tu actividad, sino que sea trabajar de forma colaborativa. Yo usé Flipboard y me mareaba. ¿Te mareaba? Probablemente por mi culpa, porque le metía tanto contenido tan diverso que llegaba un momento en el que me mareaba. Y tuve que dejar de usarlo y pasar al modo texto de Feedly, que es más sencillo, más sencillo y además se borra muy fácil. Que no insistiros en que si algo no vais a leer, el mejor sitio donde pueda estar es borrado. No, totalmente. Y aquí estamos gente que estamos interesados en nuevas tecnologías, pero a mí me da la sensación que hay muchos compañeros que tienen muchas dificultades para entender conceptos que nosotros pensamos que son básicos. A la hora de usar un teléfono, una tableta o simplemente grabar en favoritos una web, es algo que mucha gente puede no saber. ¿No habría que formar también en esas cosas? Yo creo que sí, yo creo que bueno, lo que hemos visto en la sesión y lo que he tenido oportunidad de escucharte va un poco en ese ejercicio de trasladar un poco esa experiencia, y esa experiencia yo creo que es un trabajo de todos y es donde realmente se aprende, porque en base, digamos, a esa experiencia y ese conocimiento compartido
es donde cada uno luego de forma personal va a ir adquiriendo y va a ir definiendo cuáles realmente son sus herramientas a la hora, digamos, de hacer ese ejercicio de hacer consumible, digamos, la información dentro del contexto que nos hemos definido. Había puesto el ejemplo de Flipboard, y Flipboard, después de haberlo experimentado, no es una herramienta que cubría tus expectativas, pero justamente es eso, esa parte del experimentaje. Y yo creo que es una labor también por nuestra parte el recoger, digamos, ese testigo y seguir en ese ejercicio de competencias transversales, seguir trabajando en este tipo de aspectos, pues facilitar el acceso a la información e incluso pues estas experiencias trasladar de una forma mucho más amplia a todo lo que es la comunidad médica interesada, evidentemente, en este tipo de contexto. Y yo siempre defiendo que los profesionales tenemos que crear contenidos, y subirlos y compartirlos, porque tenemos conocimientos profundos, a lo mejor de un área muy pequeña, pero que podemos formar a otros compañeros. Y bueno, yo tímidamente tengo mi blog, pero creo que es algo que se podría extender. Y me ha gustado la parte que tenéis de crear contenidos. Y la verdad es que es muy completo porque usa la mayoría de las cosas que un profesional sanitario necesitaría para su formación. A ver, yo en mi ideal si yo quiero tener un curso de anticoagulación porque tengo un problema concreto, ir, encontrarlo, hacerlo, aprender y otra cosa. Y claro, ese sería el ideal, pero bueno. Un poco también, hilando con lo que estás comentando, la parte, digamos, dentro de lo que es el contexto del portal que os hemos mostrado dentro de MSD.es, trabaja con esa filosofía en el fondo, o sea, intenta, digamos, hacer ese ejercicio. O sea, somos conscientes, es un leitmotiv que está dentro de la forma que tenemos de trabajar, que no tenéis tiempo. Digamos que de alguna forma, pues todo lo que podamos ayudaros, digamos, en ese ejercicio, de acercaros, digamos, la información en tiempo, de una forma estructurada y de fácil acceso, pues es un poco parte de la filosofía que tenemos a la hora de trabajar. El cuánto llegamos o cuánto nos acercamos a vosotros, bueno, pues sois vosotros los que tenéis que medir, digamos, la satisfacción, ¿no? Pero que está dentro de ese objetivo. Y es cierto que parte de la forma de jerarquizar y estructurar la información pasa por los elementos que comentábamos antes. Es decir, que cuando entréis o accedéis, digamos, al portal, pues esa información esté lo suficientemente estructurada desde el simple buscador, que es la pieza clave, hasta los diferentes elementos o recursos que están disponibles. ¿Para qué? Pues que en el menor tiempo posible accedáis al recurso, podáis consumir ese recurso y, evidentemente, pues cubra las expectativas, digamos, que está detrás de esa experiencia que habéis generado, digamos, o de confianza con el portal. Hay que hacer podcast médicos, ¿eh? Sí, me ha gustado la idea. Yo, bueno, Ana, lo siento, porque no encuentro contenidos de médicos puros en los buscadores de podcast. Entonces, nada, que lo podemos petar, ¿eh? Si hacemos un podcast interesante médico, podemos tener un éxito rotundo. Raúl, hay una pregunta que te la hago directamente a ti, pero también se daría a todos ellos. Porque al final, cuando hablamos de nuevas tecnologías, es tan amplio el abanico de posibilidades que hay por justamente esa revolución que estamos viviendo y esa revolución que están llamando la biorevolución, porque al final está produciéndose un efecto en donde la parte física, la parte digital, la parte biológica se concentran en un mismo punto. Toda esta parte, digamos, de toda esta información que se está generando, ¿cómo de interesante es? O sea, ¿cómo de cerca lo vivís y os puede ser una herramienta también de valor añadido? A ver, a mí me agobia. Me agobia tanto curso, tanta cosa, pero me mola y quiero probarlo. Y creo que la formación va por este camino, porque los cursos presenciales ya ofrecen pocas ventajas y muchos inconvenientes. Pero hasta ahora los cursos online, hasta hace bien poco, eran mera transposición del PowerPoint que se hubiera dado en presencial en digital. Y era como un vídeo con unas presentaciones que en Guadalajara algunos hemos hecho el curso de tutores y hemos muerto y hemos resucitado 2 o 3 veces en cada sesión porque eran insufribles. Y creo que hay algo por hacer en los formatos, en la forma de presentar, en la forma de aprender, porque tenemos, con nuestra formación médica, hemos aprendido de una determinada manera
Y ahora se nos presenta todo esto y tenemos que aprender a aprender, porque ahora es distinto. Ya no empiezas en el capítulo 1, antecedentes históricos, luego introducción epidemiología y clínica, diagnóstico y tratamiento. No, ahora hay otra forma de hacer las cosas. Y nos cuesta primero ver cómo debe hacerse, porque nosotros también queremos hacerlo y como sociedad, también como dices, tenemos mucho potencial con gente que sabe de muchas cosas, que podemos desarrollar contenidos, pero es un lenguaje que no es fácil de aprender, porque enseñar a otros contando una presentación es algo que hemos hecho toda la vida y que ha funcionado más o menos. Con los cursos de espirometría no funciona. Por ello llevo dando igual 100 y se siguen haciendo muy poquitas. Pero funciona más o menos. Pero ahora, si tú quieres crear un contenido, yo que hice un vídeo hace 2 años formativo sobre EPOC, que había que concentrar toda la EPOC en media hora y hacer un vídeo en formato vídeo real, como un programa de televisión, es súper complicado y no sabemos hacerlo. Entonces, hay que aprender y, desgraciadamente, aprender se aprende haciendo. Totalmente. Me gustaría hacer una pregunta. Lo primero es una reflexión. Creo que estamos acostumbrados a que viene un paciente a la consulta fuera de hora y te dice, ¿me puede atender? Y le dices, no, pero si no tiene usted a nadie en la consulta. La concepción por parte del paciente es que el médico debe estar siempre atendiendo a pacientes. Y creo que además esa es la parte de la administración, aunque el médico esté haciendo historias clínicas, esté haciendo investigación o esté estudiando en su consulta. Esa es la reflexión. En la primera ponencia se ha hablado de cuál sería el concepto del médico que hace receta electrónica a través de determinados medios. ¿Eso cuenta como una consulta o no cuenta? ¿Los gestores están preparados para hoy día hacer una reflexión de que el médico pueda trabajar a través de redes sociales o de otra forma con el paciente que no sea la mera presencia? Y en ese sentido la pregunta me gustaría dirigírsela a Jesús Martínez en el sentido, desde MSD, que imagino que tiene más contacto con la administración, ¿existe un cambio de mentalidad en la administración de que el médico puede desarrollar, basarse en redes sociales, hacer otra cosa? Y a los dos, ¿cuál sería su papel o cómo les gustaría que esto pudiese cambiar o si realmente creen que está cambiando y que la administración está empezando a hacer que los médicos de atención primaria, como somos nosotros, podamos utilizar las redes sociales y podamos utilizar otra manera de atender al paciente y de mejorar la salud del paciente, que al fin y al cabo es de lo que se trata? Respecto a la primera pregunta, me encantaría decirte cuál es el posicionamiento de la Administración, pero no tengo ahora mismo, digamos, esa referencia directa sobre el contexto de cómo lo están valorando. Lo que sí te puedo trasladar es que es algo que es inevitable, es decir, es cuestión de tiempo. Y se empiezan a ver, hace como cosa de 1 año, 2 años aproximadamente, lo que sí he visto, digamos, en un ejercicio que se hizo sobre la aproximación de nuevas tecnologías dentro de lo que eran los sistemas regionales de salud de las comunidades autónomas, que realmente hay una apuesta, digamos, por trasladar o empezar a crear, digamos, marcos de actuación de interoperabilidad y de conexión, digamos, con todos los, digamos, agentes dentro del sector salud para justamente pues, empezar a facilitar y hacer que esa adecuación, digamos, a las nuevas tecnologías surja. Es decir, hay ejemplos, por ejemplo, en Cataluña, en Andalucía, donde están trabajando, digamos, dentro de estos formatos y empiezan a ser ya una realidad. La integración de las redes sociales, pues mira, es como nos pasa a nosotros dentro de MSD. Son ejercicios donde empiezan a aparecer nuevos canales, nuevas oportunidades y, como decía Raúl, el aprendizaje se va haciendo y nosotros estamos aprendiendo, haciendo y construyendo, digamos, pues cuáles son las bondades, cuáles son las dificultades, cuáles son las barreras que este tipo de canales tienen dentro de la aproximación que queremos trabajar con vosotros o con la población en general. Pero vuelvo al punto de antes, o sea, la Administración evidentemente es consciente, digamos, de esta necesidad,
es consciente de que la tecnología y la revolución tecnológica es algo que en los próximos 5 años, con todo lo que se está moviendo a nivel de sensores, a nivel de cloud, a nivel de el manejo de la información en tiempo real, con el concepto de Big Data, etcétera, la conexión que existe entre los smartphones, la movilidad, etcétera, es una realidad. Es un tema de infraestructura y es un tema también de cambio cultural en los procesos que tenemos habitualmente y en nosotros mismos que tenemos que abordar, digamos, justamente ese aprendizaje. Y respecto al segundo... Bien, yo puedo participar. Yo me comunico con mis pacientes por correo electrónico, soluciono problemas de salud por correo electrónico, comunico con mis pacientes por WhatsApp. Sí, estoy loco, pero funciona de maravilla. Soluciono un montón de cosas administrativas y algunas clínicas que no requieren presencia, porque siempre el poder está en mi mano. Si yo decido que tengo que ver al paciente, el paciente tiene que venir, y mis residentes lo saben porque comparten conmigo el uso del correo electrónico, pero el SESCAN en este caso no me dedica una agenda para esto. Los huecos son huecos duplicados, porque yo no acostumbro a tener huecos libres en la consulta. Lo siento, Ana. Y son huecos duplicados, pero si yo espero a que la administración me ponga un marco en el que yo pueda hacer esto, yo me habré jubilado y me quedan muchos años todavía. Yo prefiero hacer y haciendo, viendo qué pasa. Entre Laura y yo hicimos las instrucciones en unas tarjetas de visita, que yo pues imprimí 500 tarjetas de visita con los métodos de contacto y con unas condiciones que nos inventamos ella y yo por detrás, así en un ratito, ¿verdad? Entregamos la tarjeta de visita al paciente y el paciente se va súper contento, la usa y se siente más cercano al profesional. Si las estructuras sanitarias no responden, no cambian las cosas, alguien vendrá y nos robará el bocadillo, porque alguien decidirá hacer esto de una manera distinta y bueno, que tienen que espabilar, pero que mi filosofía es probar, experimentar y además, aunque pongamos normas, que no sean muy estrictas para ver qué hace la gente, dónde les lleva, qué hacen. Y en el tema de seguridad, hay un consentimiento informado. Cuando yo hago una receta electrónica, el paciente va a la farmacia y en la farmacia tiene que identificarse para recogerla. O sea que si no es el paciente el que recoge la tarjeta, la medicina, el proceso no está completo. Pero es cierto que debería ser un sistema con un encriptado, con un certificado digital, bueno, todo ese tipo de cosas, pero el SESCAN ya me mandó un dossier de 30 folios criticándome porque había grabado un vídeo para un canal de YouTube para una prueba funcional respiratoria, una espirometría, que grabamos en el centro de salud, echándome la bronca porque había grabado un vídeo en el centro de salud que iba a subirse a Internet. Hay que cambiar y yo paso la palabra al compañero. No solo ya tenemos consulta vía web con el paciente que no aparece en el OMI, como mañana lo explicaré, no aparece el hueco de la consulta, es que se acaba de instalar la consulta de enfermería. Qué bien. O sea, el paciente entra al portal del paciente propiamente dicho, primero tiene que ir a la tarjeta sanitaria, se tiene que activar en el sentido de que se hace responsable de que el correo que da es suyo, se le manda un correo, o sea, se le manda unas claves, porque no es que el paciente le manda un correo a su médico o a su enfermera, sino que el paciente le pregunta al ordenador, el ordenador le pregunta al médico o al enfermero que aparece en el OMI con su hueco, y el enfermero o el médico lo responde. O sea, que es justo lo que tú pensabas que te iba a jubilar, eso el Servicio Murciano de Salud, que son vecinos tuyos, lo tiene.
pues espero que como iban a copiar la privatización y muchas cosas, también las cosas buenas las copien. Yo tenía una pregunta. Estamos trabajando en un proyecto informático de análisis donde buscan la información los antivacunas, ¿vale? Entonces, sabéis, en el norte de Italia ahora hay un brote de sarampión porque hay una comunidad que ha dejado de vacunar precisamente porque la información médica, como la que habéis ofertado, no está en Google. Digamos, de aquí un poco yo creo que nuestra responsabilidad como sanitarios es que las primeras búsquedas de la barra de Google seamos nosotros, no aparezcamos en la página 8. Yo no sé si de CMSD, es decir, que yo reconozco que la parte médica, pero la parte del paciente da mucho miedo a la industria. No sé si se puede hacer algo para que el paciente tenga una información, ya que los médicos no tenemos tiempo de acercar un poco ese miedo a los pacientes, ¿no? Para que la primera página de Google esté llena de información válida y no de antivacunas. Pues, hombre, la verdad es que la reflexión es cuanto menos interesante. A ver, Google es un gran monstruo y tiene vida propia. Y la verdad es que tiene unas reglas de juego que se basan justamente en un concepto de democracia de la información. Luego ya el valor de la información que trasladan en las búsquedas en una concatenación de información es discutible en función de cuál es la fuente. A día de hoy poco se puede hacer, porque al final llegar hasta Google cuesta mucho. O sea, me refiero que no es... Perdona, si buscas espirometría en atención primaria, la primera entrada es mi blog. ¿Es? Mi blog. Tu blog. Bueno, pero ahí es justamente lo que quería hilar con el punto que comenta Raúl. Al final, o sea, es un ejercicio de todos, es decir, en el sentido de Google al final tiene unas reglas de juego. Si tú conoces las reglas de juego, que al final es el algoritmo que soporta, digamos, su tecnología, y consigues trabajarlo correctamente desde el blog o desde la información que manejas, vas a conseguir que esa reputación que tiene el blog te ayude a estar en esas primeras posiciones. Y eso se puede enseñar, es decir, eso es parte de un ejercicio de aprendizaje. Es parte, digamos, de algo que se puede hacer desde el punto de vista personal. Intentar que Google cambie sus reglas va a ser difícil, pero nosotros adaptarnos a sus reglas y convertir sus reglas en oportunidad es algo que se puede hacer. Nosotros lo intentamos desde MSD, trabajamos para hacer que eso ocurra y, como comenta Raúl en su blog y dentro de justamente del área que comentaba, pues ha conseguido estar dentro de esas primeras posiciones. Y hay que tener en cuenta también que Google no discrimina, es decir, cuando se hace una búsqueda no sabes si el que está buscando es un profesional médico o es un paciente o quién es exactamente. Entonces también hay que tener mucho cuidado a la hora de qué tipo de información y cómo se maneja para dirigirlo correctamente. Bueno, pues si hay alguna pregunta más, vamos a dar por concluida la mesa. Ha sido un debate muy interesante. Yo me lo he pasado estupendo, mucho más que inaugurando las jornadas. Y pues eso, que muchas gracias al compañero, a MSD, y espero que hayáis disfrutado como yo. Muchísimas gracias a vosotros también.